Entonces, acá tenemos esta diapositiva, pues hay diferentes tipos de virus, ¿no? Los virus más conocidos son los virus de la hepatitis, que son los que vamos a hablar un poquito, los virus de la hepatitis A, B y C. Y ustedes pueden notar, pues, en este cuadrito que hay variaciones básicamente en el periodo de incubación, la forma de transmisión, si se llega a la cronicidad o no, y si hay cuadros fulminantes, ¿no? Eso lo vamos a ir discutiendo en el desarrollo. Dese cuenta en la parte inferior que la hepatitis A tiene alta, ¿no? Prevalencia, igual que la hepatitis B en nuestro país. Más bien la hepatitis C tiene baja prevalencia, ¿no? Por eso vamos a tocar un poco más en detalle la hepatitis A y la hepatitis B. Solamente para recordarles que hay diferentes tipos de infecciones. Hay infecciones con virus hepatotrópicos, como lo que ya hemos mencionado, y hay algunas otras infecciones con virus que pueden dar un cuadro más bien sistémico, como ven ahí una lista, ¿no? En la segunda línea verde, que pueden afectar el hígado y también generar inflamación. ¿No? No empieza el tema en hígado, sino más bien es un cuadro sistémico como el Epstein-Barr, citomegalovirus, etcétera, y puede haber cierto compromiso hepático con cierta inflamación. Lo mismo que en cuadros bacterianos, ¿no? Ustedes ven ahí que en cuadros de Brucela, en tifoidea, en leptospirosis, pueden haber cuadros de compromiso hepático, hepatitis también, pero asociado a una infección que no es viral, sino bacteriana. Y hay diferentes razones en cuadro de la derecha también de otras índoles, como metabólicas, autoinmunes. Entonces, hepatitis es un término general, inflamación básicamente, lo más frecuente de hecho es infeccioso, lo más frecuente en niños es viral, y es un poco lo que vamos a comentar ahora. Cuando nosotros evaluamos el compromiso hepático en un paciente o en un paciente con hepatitis, los perfiles bioquímicos que tenemos que tener en cuenta es, uno, si hay lesión citopática, si hay compromiso en parénquima, compromiso inflamatorio parenquimal. Entonces, para eso solamente recordar, pues, ¿no? En la parte histológica, donde ven ustedes el espacio porta, donde está la arteria hepática, la vena hepática y los ductos biliares, y la vena centrolobulillar, ¿no? Entonces, estos son el lobulillo clásico, y esa es la distribución de los espacios porta en un extremo y en el otro, en la parte central, la vena centrolobulillar, ¿no? Debemos entender, pues, que en un compromiso de hepatitis hay aumento de la celularidad, no solamente de células inflamatorias, como por ejemplo linfocitos, que van a estar, ¿no? En ese lobulillo hepático, especialmente cerca al espacio porta, sino también va a haber compromiso de los propios hepatocitos, ¿no? Con balonización de ellos y necrosis. Entonces, este daño, este proceso inflamatorio y este daño de hepatocitos van a liberar una serie de enzimas, que es lo que vamos a ver a continuación. Ustedes la recuerdan, ¿no? La AST, la ALT, que se llamaban pues TGO y TGP respectivamente antiguamente, y estos hablan de un compromiso parenquimal. Entonces, la TGO y TGP, que son las transaminasas, se encuentran dentro del hepatocito, y esto, cuando se daña el hepatocito, estas enzimas son liberadas, y al liberarse, obviamente, hay esa hipertransaminemia, que ustedes van a ver ese aumento, ¿no? Importante de TGO, de TGP, un aumento rápido a lo largo de ese cuadro de hepatitis. Entonces, recuerden que dentro de los hepatocitos están estas transaminasas, y es el marcador de inflamación hepática. El segundo punto del perfil bioquímico es la colestasis, un compromiso obstructivo. Entonces, ustedes recuerden que en el lobulillo no solamente pues hay vasos sanguíneos, sino también hay los conductos biliares. Los canalículos biliares van a ir drenando la bilis hacia los ductos biliares, y estos ductos biliares finalmente van a ir hacia los conductos hepáticos izquierdo y derecho, al conducto hepático común, el cístico y el colédoco, ¿no? Entonces, todo esto va filtrándose y va drenando hasta el conducto principal. Cuando hay algún compromiso, ¿no? En el hígado, compromiso que pueda afectar y pueda obstruir las vías biliares, finalmente va a haber, pues, ¿no? Colestasis, y va a haber aumento y liberación de unas enzimas que están a nivel de estas células de los canalículos. Ustedes pueden ver acá en la imagen, ¿no? Dos hepatocitos. Este es un esquema de un hepatocito, donde ustedes pueden ver diferentes puntitos. Los que están en rojo y morado hablan de transaminasas, lo que está en verde y lo que está en amarillo habla de fosfatasa alcalina y gamma glutamil transferasa. Ustedes se dan cuenta que en el citoplasma del hepatocito están las transaminasas, y más bien
la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamina están más cerca a los canalículos. Lo mismo ven acá en esta otra imagen de la derecha. Entonces, cuando hay afectación canalicular, obstrucción de vía biliar, hay liberación por daño de las células que están en esta zona, por liberación a este nivel, ¿no? Liberación de estas enzimas, de esta gamma-glutamil, que es lo que va a liberarse y va a aumentar. Entonces, cuando ustedes hagan un examen de perfil hepático. Entonces, compromiso inflamatorio, compromiso hepatocito parénquima, básicamente es liberación de transaminasas, aumento de transaminasas en sangre. Compromiso obstructivo es liberación de gamma-glutamina en sangre, y eso es lo que ustedes van a ver cuando hay daños a nivel canalicular o obstrucción a nivel de ductos biliares. Y lo tercero que tenemos que ver es la función hepática, si está alterado o no, que es un marcador importante de lesión hepática y muchas veces de insuficiencia hepática. Y ahí hay que ver si trabaja adecuadamente el hígado. ¿Cómo se evalúa eso? Con el tiempo de protrombina, que está prolongado, y el INR, que está elevado. Albúmina puede estar baja, puede haber hipoglicemia, a tendencia a acidosis y hiperamonemia, y estos dos últimos son los que contribuyen a los estadios de encefalopatía hepática, que no es el motivo de la clase, pero para que correlacionen un poco lo que estamos hablando en la parte histológica, la parte bioquímica y la clínica, ¿no? Entonces, ese es el tercer componente que uno evalúa en un perfil hepático, en un perfil bioquímico, para ver si hay inflamación, para ver si hay obstrucción y para ver si hay compromiso en la función hepática. Acá tienen un pequeño resumen donde ustedes pueden ver daño hepatocelular, parenquimal, inflamatorio, transferasas o transaminasas, más bien daño colestásico, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil y la bilirrubina directa, y compromiso de función hepática con albúmina, tiempo de protrombina y el amonio, ¿no? Básicamente, cuando es un compromiso hepatocelular parenquimal, entonces hay mucho aumento de transaminasas, y cuando hay un compromiso más bien colestásico, hay mucho aumento de fosfatasa alcalina y gamma-glutamina. Hepatitis A es la hepatitis más prevalente en todo el mundo, hablando en niños, hepatitis aguda que es benigna felizmente, fulminante en raras oportunidades, es un virus ARN y más prevalente en los países en vías de desarrollo como es el nuestro, aunque hay mucha hepatitis A. ¿Cómo se contagia? Ya ustedes lo saben, ¿no? Mencionó su curso de infectología, transmisión fecal-oral, es muy contagioso, y la transmisión parenteral es muy rara, la verdad. La mayoría es transmisión fecal-oral y por eso es prevalente pues, en los niños, ¿no? Ustedes pueden ver en esta gráfica que es un poco recargada, pero importante, para que ustedes se puedan ver en las semanas, en el tiempo, en semanas y meses tras la exposición a un paciente con hepatitis, qué es lo que va a ir pasando. Y ustedes pueden ir viendo cómo, por ejemplo, la excreta de virus en las heces del paciente inclusive se presenta antes de iniciar síntomas, ¿no? Semanas antes de empezar los síntomas, el paciente que ya está expuesto podría días o semanas antes estar excretando ya virus de hepatitis A, y esto inclusive varias semanas después de que los síntomas no han comenzado a disminuir. Otra cosa importante que hay que recordar es que el pico este de transaminasas se va a dar y va a coincidir generalmente con la aparición de la ictericia. Por eso cuando van a la emergencia amarillos y le toman transaminasas están muy altas, generalmente por encima de 1500, 2000, ¿no? La hipertransaminemia muy marcada en hepatitis A, cuando ya el niño lo traen amarillo y se toman los controles por emergencia. Y así como el paciente llega amarillo y llega sintomático, a medida que pasan los días, miren cómo bajan las transaminasas, y por eso el paciente del pico con el que llegó comienza a descender la transaminasa y obviamente a mejorar los síntomas, por más que el paciente todavía esté ictérico, los síntomas pueden ya ir descendiendo. Y el último punto a tener en cuenta en cuanto a la gráfica es esto del aumento de la inmunoglobulina M, ¿no? A lo largo de las semanas, luego de empezados los síntomas, comienza a aumentar la inmunoglobulina M y es el marcador, la IgM es el marcador de hepatitis aguda. Más bien la IgG va aumentando en el tiempo y persiste a lo largo de muchos meses, y por eso es un marcador como historial de haber tenido hepatitis A. Recuerden que la IgM se mantiene en niveles detectables importantes hasta más o menos los 3 a 6 meses, ¿no? Los 3 a 4 meses. Después del tercer mes ya comienza a descender. Entonces, si yo quiero ver si el paciente ha tenido hepatitis A, después de los 3 meses deberían tomar IgG, porque ya la IgG está en un valor, a un nivel muy importante, y la IgM ya está en descenso. Entonces, lo que nos puede decir que lo que tuvo el niño 3 o 4 o más meses atrás fue hepatitis A es con una IgG, no tanto con una IgM. Útil la IgM en los primeros 3 meses, en las primeras semanas, en realidad.
como marcador. Y los pacientes con hepatitis A expuestos tienen un periodo de incubación que va de 2 a 4 semanas, ¿no? Es un periodo de incubación relativamente corto que hay que tener en cuenta, ¿no? Es muy importante recordar entonces el periodo de incubación en hepatitis A, que es relativamente corto, 2 a 4 semanas. Más bien en la B y en la C puede ser más largo, especialmente en la B, como ustedes ven en la gráfica. La B es de 2 meses hasta mucho más de eso, pues, ¿no es cierto? Hasta 6 meses. Entonces, hepatitis A tiene un periodo de incubación de 2 a 4 semanas. Hepatitis B generalmente de 2 a 6 meses. Es mucho mayor el periodo de incubación con el que puede cursar. Manifestaciones que hay que recordar, pues esto ustedes lo conocen. Solamente diferencia con lo que ustedes ya conocen es que en los lactantes y preescolares hay muchos que no presentan ictericia. Los lactantes y preescolares, un 30% se ponen ictéricos y un 70% son anictéricos. Recuerden eso. El hecho de no estar ictérico en un preescolar, un lactante o un preescolar, no quiere decir que no pueda tener hepatitis, porque el 70% son anictéricos. A diferencia de los niños más grandes. Los niños más grandes, más bien al revés. El 30% son anictéricos y el 70% son ictéricos. Es decir, la gran mayoría de niños grandes tienen ictericia. Los lactantes, la mayoría, son anictéricos, por si acaso. Entonces, recuerden bien ese detalle para tomar decisiones clínicas. Obviamente, mayores manifestaciones, cuanto más grande es el paciente, más florido, más evidente, más característica de las manifestaciones, aquellos pacientes con enfermedad hepática de base y aquellos pacientes inmunosuprimidos. Los lactantes pasan mucho como síntomas generales, ni siquiera se ponen amarillos, solo decaídos, poco apetito, y muchas veces lo confunden con una gripecita un poco larga, ¿no? Recuerden por qué no se pone amarillo. Entonces hay una fase prodrómica, una fase inicial con decaimiento, malestar, ¿no? Hiporexia, pérdida de algo de peso, un discreto dolor abdominal. Luego ya viene una fase ictérica de más o menos 3 a 5 días y luego una fase ictérica, ¿no? Francamente ictérica, donde los síntomas pueden aumentar en esos primeros días de aparición de la ictericia y generalmente después del segundo o tercer día de estar amarillo ya comienza la fase convalescencia, el paciente se va recuperando. Recuerden entonces que los pacientes infectados contagian desde 2 a 4 semanas antes hasta 2 a 4 semanas después del inicio de la ictericia. 2 a 4 semanas antes, 2 a 4 semanas después, el paciente todavía puede excretar virus. Y hay que explicarle a la familia para que no se contagie, porque muchas veces los pacientes cuando ven que ya no está amarillo piensan que ya no va a contagiar, o cuando se siente bien piensa que ya no va a contagiar. Hay que explicarle bien. Un mes antes hasta un mes después de aparición de ictericia. Aparte de estas manifestaciones que son las comunes que ustedes conocen, hay otras manifestaciones que están en relación a inmunocomplejos que se forman en algunos tejidos. Es una presentación no muy frecuente, pero hay pacientes que vienen, por ejemplo, con alteración a nivel del hemograma, ¿no? Pueden tener plaquetopenia, por ejemplo, adenopatías, esplenomegalia, no es frecuente, pero se puede dar, pancreatitis, miocarditis, nefritis, artritis, vasculitis en general, ¿no? En piel inclusive. Entonces, estas son manifestaciones poco frecuentes, pero que pueden ser parte de un cuadro de hepatitis A por inmunocomplejos circulantes y que es transitorio y generalmente leve, pero puede demorar también varias semanas en resolverse. ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿Cómo sospecharlo? Con manifestaciones clínicas y con lo que conversábamos al inicio, el perfil bioquímico, una hipertransaminemia, ¿no? Por encima de 500, generalmente alrededor de 1000, 1500 la mayoría de pacientes, valores altos, con una GGT discretamente aumentada porque el problema es parenquimal, no es un problema obstructivo principalmente, y con bilirrubina directa aumentada, ¿no? El diagnóstico ya definitivo es con IgM para hepatitis A en los primeros 3 meses, como estábamos conversando, y una infección pasada, recuperada ya, con IgG. Paciente en infección aguda, IgM, infección pasada, IgG, como ya lo hemos comentado, ¿no? Hasta 3 meses un poco el punto de corte para tener un valor de IgM aún positivo y por encima de eso ya piensen en IgG, ya para detectar infecciones pasadas. Complicaciones de hepatitis A, insuficiencia hepática, que es poco frecuente, en áreas endémicas es responsable de un porcentaje importante de falla hepática en niños. ¿Y quiénes son los que más se afectan? Pacientes que son niños más grandes, no los pequeños, pacientes con enfermedad hepática de base, una hepatopatía crónica e inmunosuprimidos los más afectados. Y los criterios de insuficiencia hepática aguda, el paciente primero presentar un cuadro agudo, no debe tener hepatopatía crónica, debe haber evidencia de hipertransaminemia y debe haber
coagulopatía irreversible, ¿no? Con la administración de vitamina K. Debe tener un INR mayor a 1.5 asociado a encefalopatía hepática o un INR mayor a 2 sin estar necesariamente asociado a encefalopatía hepática. Entonces, es importante en algunos pacientes que ustedes noten que tienen transaminasas muy altas o hay algún compromiso neurológico, tomen un INR para definir si está en insuficiencia hepática o no. No es motivo de la clase, pero es importante que ustedes recuerden esto, cómo definir una insuficiencia hepática, que no es muy común, pero se puede presentar en algunos casos. Otra forma de presentación de la hepatitis es un síndrome colestásico prolongado, donde la ictericia persiste durante meses, ¿no? La mayoría en 2 a 4 semanas desaparece el color amarillo, pero hay pacientes que durante meses lo mantienen. Y esto no se asocia a ninguna secuela ni ninguna alteración, simplemente es una colestasis prolongada. En quienes se presenta en un 10 a 20% de los casos, la mayoría es remisión espontánea. De 10, 9 espontáneamente en 2 a 4 semanas mejora. Y la hepatitis recurrente es aquel paciente que se resuelve la hepatitis, pero recae. A las pocas semanas hace otro cuadro de hepatitis, de hipertransaminemia. Eso también es poco frecuente, es menos, ¿no? De 3 al 20%. Se puede presentar y, bueno, si es ya confirmada la hepatitis A con el IgM, simplemente esperar y observar. Curso clínico favorable en todos los casos, solamente la hepatitis fulminante es el que se puede llevar al paciente, pero es menos del 1% en hepatitis A. No hay un tratamiento específico, ya saben ustedes, es un tratamiento solamente de soporte, con hidratación endovenosa de ser necesario, si hay mucho vómito o deshidratación. Hay que monitorizar signos de insuficiencia hepática, el INR, como comentábamos, y la parte neurológica, ¿no? Para ver si está en 1.5 con encefalopatía o más de 1.5 con encefalopatía o más de 2 sin encefalopatía, hablará de insuficiencia hepática, ¿no? Es una monitorización que hay que hacer en estos pacientes. Prevención, lavado de manos, repetimos, un mes antes, un mes después de la ictericia, el paciente puede estar excretando virus todavía y puede contagiar. Eso es importante recalcarle a los papás. Generalmente se les aísla porque el virus es muy contagioso, se les aísla y un lavado de mano enérgico y frecuente dentro de la casa es la recomendación primordial en estos pacientes. ¿Hay vacuna? Sí. Es una vacuna muy inmunogénica y muy segura, es inactiva, se pone en niños mayores de 1 año. La vacuna para hepatitis A se pone en niños al año de vida intramuscular y son 2 dosis, al año de vida y la segunda dosis a los 6 a 12 meses después de la primera. Entonces vacunamos al año y luego a los 6 meses o más se pone la segunda dosis. La seroconversión es 100% con la segunda dosis. Es muy efectiva la vacuna, no es muy costosa y es bastante útil en países como los nuestros, ¿no? ¿A quién vacunar especialmente? Niños mayores de 1 año en zonas endémicas donde hay mucha hepatitis A, mejor evitar que se contagie, enfermedad hepática crónica de base, riesgo de exposición en el trabajo, coagulopatía, porque puede también asociarse pues un problema de INR si hay hepatitis, y en inmunosuprimidos debería tenerse en cuenta porque es una vacuna inactiva, no da riesgo. Vacunen mejor a estos pacientes. Pronóstico bueno, sin secuelas, solamente la insuficiencia hepática en algunos casos, y tiene un elevado impacto socioeconómico en áreas endémicas como nuestro país, por eso deberíamos vacunar a nuestros niños con hepatitis A, que ya se está haciendo. En cuanto a hepatitis B, solamente recuerden pues estos términos, ¿no? Que a veces confunden, pero tenemos 3 tipos de antígenos. El antígeno de superficie, que obviamente está en la superficie, ¿no? Del virus, el antígeno core, que es en la parte interior, y el antígeno E. Olvídense un poco del antígeno E, que no es tan útil como para el común de los casos. Vamos a entender más bien el antígeno de superficie como importante y el antígeno core, ¿ya? Recuerden esos dos. Alta prevalencia en nuestro país, países como los nuestros, ahí ustedes ven el mapa de Sudamérica, se tiene alta prevalencia. En el Perú, ¿dónde hay más hepatitis B? En zonas de selva, todos los cuadraditos rojos, miren, zonas de selva, hay mucha hepatitis B. En la zona, nunca se olviden, aparte de la selva, acuérdense de también Ayacucho, cierta parte de Cusco, Huancavelica. Ahí en esa zona hay mucha hepatitis. El comentario es la incidencia en Ayacucho, que es una zona donde hay mucha hepatitis, aparte de la selva. Entonces recuerden, esas zonas son zonas endémicas de hepatitis B.
La forma de contagio ya la conocen ustedes, ¿no? Sexual, agujas, transfusiones, embarazo, gestación. Es por las concentraciones de virus, es que hay pues contagio a través de estas secreciones, ¿no? Básicamente sangre y relaciones sexuales. En cuanto a niños, recuerden que la exposición perinatal es el principal factor de riesgo para adquirir hepatitis B. Cuando la mamá tiene antígeno australiano positivo, cuando la mamá tiene hepatitis con antígeno australiano positivo, ese es el mayor riesgo en el bebé para que se contagie de hepatitis B. El marcador serológico de infección recién va a aparecer 1 a 3 meses después del nacimiento. Entonces ustedes no esperen, ya, vamos a tomarle a ver serología al bebé, a ver si se contagió o no. Eso no es, ¿no?, lo que nos va a ayudar en las primeras semanas ni en los primeros meses de vida. La inmunoprofilaxis al nacer es muy eficaz, que ya vamos a ver ahora. Hay que vacunar a estos niñitos y hay que ponerles inmunoglobulina. Previene a más del 95% de protección, previene el contagio. Es importantísimo colocarle, si la mamá es antígeno australiano positivo, superficie positivo, proteger al niño con la inmunoglobulina y la vacunación. Como se detecta el virus de modo inconstante en la leche, en el antígeno de superficie de modo inconstante en la leche de mamá infectada, por eso es que el riesgo es bajo y puede recibir lactancia generalmente. Acá tenemos un cuadrito similar, acá está el de la hepatitis A al lado derecho chiquito, y este es el de la hepatitis B. Básicamente los temas son los mismos, las inmunoglobulinas, el periodo de incubación, que es más largo, recuerden, es 2 meses a 6 meses, es mucho más largo el periodo de incubación, luego de la exposición, y estos pacientes pues van a tener antígeno de superficie positivo durante todo el periodo de infección, y más bien lo que van a ir aumentando, ¿no? A medida que el paciente pasan las semanas, el paciente infectado, va a ir aumentando el nivel de la IgM anticore, IgM anticore. Y la IgG anticore es la que nos va a dar, igual que en el caso de la hepatitis A, nos va a hablar de infecciones pasadas, ¿sí? Recuerden entonces, acá los términos son diferentes, antígeno australiano, recordemos, anticore, IgM, anticore, IgG, y el anticuerpo contra el antígeno de superficie que recién se produce meses después. Por eso no es un marcador importante para diagnóstico de hepatitis aguda, hepatitis B aguda, porque el anticuerpo contra antígeno de superficie aparece meses después. Entonces, para hablar de hepatitis aguda, hablamos más bien de IgM, pero para core, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Las manifestaciones son las de cualquier hepatitis. Hay pacientes que pueden ser asintomáticos igual que hepatitis A, lactantes y preescolares, muchos son asintomáticos. Las manifestaciones son más graves cuanto más grande es el paciente y si tienen comorbilidades. Básicamente lo que ustedes ya conocen, ictericia, patomegalia dolorosa, hiporexia, náuseas, vómitos, pueden persistir 6 a 8 semanas, persisten mucho más tiempo que en hepatitis A, como comentamos. La mayoría se llega a recuperar y el porcentaje de niños sintomáticos con insuficiencia hepática es mayor que en hepatitis A. O sea, hacen más síntomas con hepatitis B y hacen más episodios de insuficiencia hepática con hepatitis B. Es más peligrosa, más sintomática la hepatitis B. Este es el momento cumbre donde ustedes deben entender y concéntrense bien, porque acá hay un montón de términos que hay que tratar de recordar y vamos a tratar de hacerla un poco más simple. Si el paciente tiene hepatitis B o tiene un cuadro compatible con hepatitis B y queremos ver si es una infección aguda, lo que tenemos que hacer es IgM anticore. IgM anticore positivo habla de infección aguda, pero asociado a la presencia del antígeno, del virus. O sea, el virus está presente y se están generando anticuerpos IgM. Es una infección aguda. Es una infección aguda. Ustedes pueden ver acá que el anticuerpo para antígeno de superficie es negativo porque se eleva semanas después, no tiene que ver con cuadros agudos, ¿ya? Semanas o meses después. Recuerden entonces, infección aguda, presencia del virus, del antígeno de superficie, del virus, y ya detectado el IgM para anticore, anticuerpos anticore. Cuando hablamos de infección pasada, no es agudo, es una infección anterior. Lo que vamos a tener es ya la presencia de anticuerpos IgG para anticore. Es pasado, no es agudo, es después de varios meses. Y en este caso ya vamos a tener los anticuerpos para antígeno de superficie positivos. Si es que es una infección más allá de los 6 meses, ya es anterior, es pasada.
pero recuperada. Es un paciente que tuvo hepatitis B, se recuperó y queda como marcador de eso anticuerpos anticore IgG positivo y anticuerpos antiantígeno de superficie positivo. Pero cuando hablamos de infección crónica, estamos hablando de un paciente que está infectado, que tiene el virus, no se ha recuperado. Entonces, ¿qué vamos a tener? El virus con el antígeno de superficie positivo. ¿Qué más vamos a tener? El anticuerpo anticore IgG. El paciente va a haber desarrollado defensas y estas son tipo IgG, pero el virus está presente. Habla de una infección crónica, ¿ya? Y el antígeno de superficie nunca positivizó, porque no se recuperó, nunca positivizó, es negativo. Entonces, acá tenemos un pequeño resumen para que recuerden, ¿ya? Infección aguda de hepatitis B, el virus está presente y el antígeno está presente, positivo, pero ya generó defensas y IgM positivo, es una infección aguda. Superficie, nada que ver, porque esto es meses después. Infección resuelta, tuvo hepatitis, resuelta, ya no tiene hepatitis, ya no hay virus. Creó defensas, ya son IgG, el valor a buscarse porque es pasada. Y el antígeno de superficie también es positivo porque creó defensas y ya es pasada, es de mucho tiempo atrás. Entonces ya creó defensas. Infección crónica es el paciente está infectado en forma crónica, tiene el virus, entonces el antígeno de superficie está presente. Ha creado defensas anticores, sí, IgG positivo, pero no ha creado anticuerpos de antiantígeno de superficie y por eso es negativo. Este es un paciente con una infección crónica. Y el paciente que se vacunó, porque eso pasa también, ¿no? Doctor, le han tomado exámenes y me han salido estos resultados, estoy preocupado. Entonces ustedes tienen que ver, el paciente vacunado, ¿no? Estuvo expuesto pues a la vacuna, creó defensas, pero no tiene virus, es negativo, antígeno de superficie negativo. Y las defensas que creó eran anticuerpos contra antígeno de superficie, nada más, no core. ¿Entienden? El que tiene entonces respuesta a vacuna va a salir anticore negativo, ni IgG ni IgM, va a salir negativo. Lo que va a salir positivo es solamente el de superficie. ¿Ya? Entonces recuerden este cuadrito muy importante para tomar decisiones clínicas, como algunos pues, casos que ustedes van a tener ¿no? en la vida. Hepatitis B, entonces, algunos van hepatitis fulminante, menos del 5%. Acá tenemos esto, tasa de recuperación. Entonces, en neonatos se recupera el 5%. Si se infecta, solo se recupera el 5%, ¿no? La mayoría se complica. En niños más grandes, de 1 a 5 años, se recupera el 70% y en niños mayores a 5 años el 95% se recupera, ¿ya? Hay pacientes que terminan con infección persistente y hepatitis crónica, hay que recordar eso. Entonces, cuando hay transmisión vertical, por ejemplo, transmisión vertical, transmisión de mamá, estos pacientes muchas veces tienen clínica, pero es anictérico el paciente, igual como hablamos en hepatitis A, es anictérico en niños pequeños, pero recuerden que 30-90% van a cronicidad, un número importantísimo, van a cronicidad. Cuando la transmisión es horizontal, es por comida, niños más grandes, por comida, digo, por transfusiones, niños más grandes, ¿no? Estos niñitos, que no es vertical, no es de mamá, sino fue posterior al nacimiento, son ictéricos la mayoría, como mencionamos en A, muy similar, y estos pacientes solamente van a cronicidad menos del 5%. La mayoría se curan. La mayoría se curan. El pronóstico es mejor en estos pacientes en cuanto a cronicidad. Transmisión vertical, 30-90% van a cronicidad. Y por eso es importante prevenir ese contagio. Recuerden, la infección crónica entonces es la presencia de antígeno australiano más de 6 meses. Más de 6 meses presencia de antígeno australiano. Ya comentamos en relación a riesgo de infección crónica, ¿no? A mayor edad es menor la infección crónica. Cuanto más chiquito se contagie, vertical al nacer, más probabilidad de cronicidad, como estábamos mencionando, y esto a la larga puede cursar con cirrosis y con carcinoma hepatocelular. Pueden terminar con hepatopatía crónica, cirrosis y carcinoma o cáncer de hígado. Eso es lo que hay que recordar. En cuanto a tratamiento, pues lo que se busca es tratar de evitar la multiplicación, ¿no? Tratar de que esa infección crónica no termine en cirrosis. Eso es lo que se busca con los tratamientos. En niños, en infección aguda, el tratamiento es básicamente de soporte, pero en infección crónica ya se pueden utilizar algunos inmunomoduladores o algunos antivíricos,
¿no? Que pueden ser tan efectivos como en adultos en algunos casos. No es mucho el tema hablar de terapéutica en esta clase, por eso solamente para que tengan la idea que sí hay algún tratamiento para los pacientes con problemas crónicos, porque esto es muy, muy amplio. Y el objetivo de tratamiento es el cese de la replicación del virus, ¿ya? Y obviamente que no termine el paciente, pues, con cirrosis y con complicaciones posteriores. La prevención se hace con vacunación y con inmunoglobulina para hepatitis B. La inmunoglobulina se coloca posexposición y proporciona protección temporal durante los siguientes 3 a 6 meses, pero evita, pues, hablando de neonatos, que se contagien, ¿no? Entonces, esto es importante, la inmunoglobulina, pero también la vacunación. Muy inmunogénica, muy segura, inicio desde el nacimiento para prevenir la infección perinatal e infantil temprana, seropositividad más del 95% luego de segunda dosis, y con la tercera ya mantiene la inmunidad a largo plazo. Recuerden que la vacuna es muy útil. Y acá tenemos un cuadrito también para recordar solo 2 detalles. Uno, estos pacientes deben recibir profilaxis universal. Todos se les vacuna al nacimiento, a los 2 meses y al mes y a los 6 meses, ¿no? Entonces todos reciben 3 dosis de vacunas. Todos. Niños más grandecitos reciben, ¿no? A los 0, al mes y a los 6 meses. Pero cuando es un niño con contacto, porque la mamá es antígeno australiano positivo, no solamente hay que ponerle la vacuna al nacimiento, importantísimo, sino también hay que ponerle inmunoglobulina, 1 dosis, en las primeras 12 horas después del nacimiento. Entonces hay que detectar qué mamá es antígeno australiano, perdón, es antígeno australiano positivo para poder en las primeras 12 horas no solamente vacunar, sino también colocar la inmunoglobulina, su dosis, 1 dosis de inmunoglobulina para proteger al niño y de esa manera evitar todo lo que se le puede venir en el futuro. Nunca se olviden de eso. Siempre detectar mamás con antígeno australiano positivo para poner inmunoglobulina y vacuna al nacer. Pronóstico suele ser favorable en la mayoría, a pesar del riesgo de insuficiencia hepática. Desarrollo de la infección crónica se asocia a cirrosis y carcinoma hepatocelular luego de años. La transmisión perinatal lleva cronicidad, es responsable de alta incidencia de cáncer hepático en adultos jóvenes en áreas endémicas. Por eso es importante conocer cómo prevenir y proteger a estos niños. Y pues la infección y sus complicaciones se controlan de modo bastante efectivo con la vacuna, nunca se olvide. Solo algunas palabras en cuanto a hepatitis C: es un virus ARN, da lesión parenquimal por mecanismos citopáticos y algunas veces inmunomediados. Hay transmisión vertical en hasta el 5% de los recién nacidos de madres virémicas, no es tanto como la hepatitis B, felizmente. Se contagia por transmisión sanguínea, contacto sexual y de mamá a bebé. Es poco frecuente en nuestro país, como ustedes ven, ¿no? Baja prevalencia, pero el 85% de los adultos infectados lo están de forma crónica, o sea, llevan mucho más a cronicidad la hepatitis C. Manifestaciones agudas suelen ser leves e insidiosas, rara vez va en hepatitis aguda, a diferencia de la B, a insuficiencia hepática aguda, a diferencia de la hepatitis B, pero es el que con mayor probabilidad lleva a cronicidad. Por eso es importante este virus, porque es la C de cronicidad. Va a cronicidad en muchos casos, ¿no? En adultos infectados, el 85% desarrollan hepatitis crónica. Y acá tienes solamente para recordar la imagen: hepatitis C aguda erradica 20 a 40% y se hace persistente y termina en crónica en un porcentaje importante. ¿Quiénes sufren este tipo de temas? Por ejemplo, pacientes que reciben diálisis, pacientes que los transfunden con frecuencia para alguna enfermedad hematológica, son los más expuestos a contagiarse de hepatitis C. Y muchos de ellos, lamentablemente, como complicación, terminan con hepatitis crónica. Ese es el cuadro similar a los anteriores, donde vemos pues la evolución, la presencia pues de este IgG para hepatitis C, un cuadro muy similar. El periodo de incubación también puede ser bastante amplio. El diagnóstico, buscando pues anticuerpos para hepatitis C, y acá lo mismo, ¿no? El diagnóstico se hace con serología, ¿no? Para hepatitis C no es nada muy complicado. Las complicaciones a recordarse: riesgo de insuficiencia hepática es bajo, pero el riesgo de cronicidad es alto, y su progresión a cirrosis y carcinoma también es importante. Es la causa más frecuente de indicación para trasplante hepático en Estados Unidos, para que lo tengan en mente. En nuestro país, felizmente, no hay mucho, ¿no? Tratamiento: no hay tratamiento aprobado todavía para niños.
y felizmente en niños la evolución hacia cronicidad y cirrosis y carcinoma es menor que en adultos, ¿no? ¿Cómo se previene? No hay vacuna. Hay que identificar a estos pacientes precozmente, los que estén infectados, y hay que seguirlos con pruebas de función hepática, ecografía para ver lesiones hepáticas, tumores y alfa-fetoproteína, marcador de cáncer hepático, ¿no? La vacuna contra A y contra B es mejor siempre tenerla en cuenta en infectados con hepatitis C para evitar pues sobreinfecciones que puedan ensombrecer más el pronóstico de estos pacientes con riesgos de insuficiencia hepática posterior. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hemos tratado de hacer lo más cortito que se puede la clase para que el día de mañana no se me confundan mucho. Básicamente son casos clínicos, como ustedes ya saben, y lo importante, como les dije, lo más importante es lo más saltante que hemos conversado, que es, más que la clínica, que creo que ya la conocen todos, son las diferencias entre niños y adultos, uno, dos, cómo hacer el diagnóstico en relación a las pruebas serológicas y los marcadores serológicos que ustedes ven que en B son varios y hay que recordarlos. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Sobre terapias no solemos preguntar mucho porque la verdad que yo creo que en este momento ustedes deben saber identificar y diagnosticar, confirmar los diagnósticos en general y obviamente en caso de hepatitis también. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, muchachos. Doctor, buenas tardes. Sí, con respecto a lo que es la infección de hepatitis B, ¿podría repetir cómo serían los marcadores en infección crónica, por favor? Que eso me confundió. Claro, sí. Acá tenemos el cuadrito de resumen, mira. Cuando tenemos un paciente y tenemos resultados, tú vas a interpretar los resultados. Entonces, para que lo entiendan nuevamente, si yo pienso en una infección aguda, es que el paciente tiene el virus. Entonces, si tiene el virus, yo lo que voy a encontrar es el antígeno de superficie positivo, ¿ya? Si es que el paciente tiene un cuadro agudo y ya se está recuperando, entonces comienza a crear defensas con IgM positivo. Y eso es lo que vas a tener como marcadores en infecciones agudas, ¿sí? Cuando tienes infección pasada que ya se resolvió, o sea, tuvo hepatitis B antes, meses atrás, no hay ya el virus. Entonces, es negativo el antígeno de superficie. Pero lo que tienes como marcador, ya recuerda siempre, G habla de historia anterior. Entonces vas a tener positividad del IgG, ¿ya? Esto te hablará de que el paciente tuvo hepatitis B en algún momento. Pero también vas a tener antígeno de superficie, perdón, anticuerpos contra el antígeno de superficie positivo. Pues es un paciente que ha tenido, ya negativizó porque se murió el virus, pero se murió y generó defensas en cuanto a antígenos, anticuerpos para antígeno de superficie. En infección crónica, el paciente está infectado y si está infectado tiene el virus. Entonces el antígeno de superficie va a ser positivo. El anticore ya se ha ido formando, pero el IgG porque es crónico. Y lo que no ha creado son defensas para el antígeno de superficie. Por eso es que esta es crónico, por eso es que no ha controlado la enfermedad, la infección, y te va a salir anticuerpo contra antígeno de superficie negativo. ¿Ya? Y el paciente que ha sido vacunado, pero obviamente no está enfermo, sino solamente es historia de vacunación, es un resultado que por ahí sale y queda duda, es un paciente que le sale todo negativo, no hay virus en el cuerpo, no hay anticore porque nunca estuvo enfermo, pero ha creado defensas, ¿no? Estas defensas que nos protegen están en relación al antígeno de superficie con el que estuvo expuesto cuando le pusieron la vacuna. Entonces creó solamente anticuerpo contra antígeno de superficie. Entonces, recuerden, los tres marcadores que ustedes deben tener en mente son eso, antígeno de superficie, anticore, IgG, y anticuerpos para antígeno de superficie. La combinación es lo que nos dirá cuál es el diagnóstico del paciente. No sé si te queda claro. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, entonces hay que leer con paciencia nomás para que ustedes puedan interpretarlo y creo que teniendo en cuenta algunos detalles de si está enfermo o no está enfermo, habrá virus, no habrá virus, ya podremos hablar también de IgM, IgG, si es agudo, si es crónico, y la presencia de superficie positivo o no, para que ustedes hagan sus diagnósticos, ¿no?
Pero esto es importante, este cuadrito es el importante en hepatitis B, ¿no? ¿Algo más, muchachos? Doctor, una consulta. A un paciente, a un pediátrico que ha contraído hepatitis B, igual se le tiene que vacunar después o ya tiene inmunidad para siempre. No, el paciente que ya tuvo hepatitis B ya tiene inmunidad, ya no necesitaría vacunarlo. Ahora, depende obviamente de la historia, ¿no? Porque en general deberías ya no vacunarlo, porque ya tiene, ya creó defensas, ¿no? Igual que hepatitis A, ¿no? El paciente con hepatitis A ya también que generó defensa ya no necesita vacunación, ¿no? Está bien, gracias, doctor. Ok. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas, por favor, me pasa la lista para tenerla, Cristian, y les deseo suerte el día de mañana, pues por allá nos vamos a encontrar para cuidarlos, a ver si se portan bien o no en el examen.